Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Vamos a dar comienzo a la porción bíblica que va a ser ministrada en esta noche. Antes de comenzar, me gustaría hacer una oración para así hacer la exposición de la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, dándote gloria, dándote honra, dándote gracias, Señor, porque tú eres grande y eres digno de merecedor de toda nuestra adoración, Señor. Padre, mira el mensaje, Señor, y la palabra que he de compartir en esta noche, Señor, que sea usada, Señor, como instrumento en tus manos, Señor, para que mis hermanos puedan ser ministrados en esta noche, Señor, tanto los que están aquí como los que me escucharán más adelante, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bien, hermanos, en esta noche quiero hacer referencia bíblica al libro de los Hebreos, pero con un enfoque un poco distinto. Casi siempre tocamos el libro de los Hebreos y nos concentramos en el versículo 1 y 2, pero en esta noche quiero ir un poquito más allá. Y primeramente quiero hacer la lectura de base para entonces entrar como tal. Hebreos 11, versículo 33 y 34 dice: por la fe, esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. Que el Señor bendiga su palabra. Y es que en este tiempo he tomado y he estado reflexionando acerca de cómo están los tiempos, las cosas que estamos viviendo. Realmente analizándolo, estamos viviendo en tiempos muy difíciles. Y sabemos, los que hemos creído en el Señor, que el Señor está cerca. Estamos esperando ese momento que, aunque no conocemos exactamente cuándo es, sabemos que están pasando cosas que ya la Biblia dice que van a pasar y que nos están indicando de que el tiempo se está acercando. Eso no quita que en este tiempo pues estamos aquí, estamos viviendo cada situación que pasa, y por lo menos en Puerto Rico los últimos 5, 6, 10 años para ser abarcadora han sido muy fuertes, muy, muy fuertes. Hemos tenido situaciones como país, muchas situaciones personales en nuestra vida familiar, etcétera, etcétera. Y hablo por mí, pero sé que cada uno de los que me escuchan tal vez tenga alguna experiencia similar. Sin embargo, reflexionando en esto, en mi experiencia, ¿verdad? Cuando las cosas en mi vida se complican o se ponen difíciles o veo que las cosas afuera están duras, mi primera reacción es ir a la palabra. ¿Qué me dice la palabra acerca de lo que está ocurriendo y de cómo yo voy entonces a vivir mi vida como creyente? ¿Cómo yo puedo enfrentar todo esto que está ocurriendo? Porque realmente alejarnos de Dios en estos tiempos no es una posibilidad. No es una posibilidad, porque si las cosas sirviéndole al Señor son difíciles, imagínense sin servirle al Señor. Las cosas realmente nos indican, y las situaciones, de que necesitamos acercarnos más a Dios. Y entonces, esto me llevó a este capítulo hermoso del libro de Hebreos, que es
básicamente la definición por excelencia bíblica de lo que es fe. Es la versión por excelencia. Nos hemos aprendido ese versículo 1 y 2 y lo decimos y lo analizamos y se predica muchísimo acerca de eso. Y voy a tomar un momento para leerlo. Dice que la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. Porque es que en los momentos difíciles yo tengo que evaluar mi fe, evaluar esa confianza de que yo voy a recibir lo que yo estoy esperando. Y no estoy hablando de cosas materiales, sino que estoy hablando de las cosas espirituales, de que mi fe y mi confianza está puesta en el Señor, de que el Señor, yo estoy convencida y confiada de que Él me llamó, de que estoy convencida y confiada de que hay promesas ya establecidas para mí y que el Señor está conmigo. Cuando las cosas están difíciles en mi vida, yo hago ese repaso. Es que tengo que hacerlo porque de otra manera saldría corriendo, saldría huyendo, porque de nuevo, con las situaciones que están ocurriendo, esa es la tentación de muchas personas, de abandonar a Dios cuando tenemos que caminar hacia Él. Y entonces sigue ese capítulo, y esto es en lo que me quiero enfocar esta noche, este capítulo me da ejemplos de hombres y mujeres que escucharon la voz de Dios, le creyeron y le siguieron. Fíjense que yo no estoy hablando de que necesariamente recibieron lo que, bueno, no me voy a adelantar. Eran hombres y mujeres que no eran perfectos, eran hombres y mujeres con debilidades, que pecaron, que eran imperfectos, porque no hay hombre ni mujer, por más bueno que se reseñe en la Escritura, que haya sido completamente perfecto, excepto nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces estos hombres y mujeres que reseña el capítulo 11 tenían una disposición en su corazón. Y a eso es que me quiero concentrar. Tenían una disposición en su corazón a hacer lo correcto delante de Dios. Que cuando fueron llamados, hicieron lo que el Señor les mandó y cumplieron. Tal vez muchos de ellos murieron sin ver su promesa cumplida, pero va más allá. Y sabemos que hay recompensas que no vamos a ver en esta tierra. Y como les dije, hay momentos, en estos momentos precisamente, donde todas las cosas en nuestro alrededor, en el mundo, todas las cosas están tomando un curso bien difícil, bien fuerte. Es necesario que vayamos a la Biblia buscando consuelo y buscando consejo. Muchas veces nos sentimos tristes y nos vamos a buscar videos de motivación, nos vamos a buscar consejos que no son bíblicos, que realmente no van a la raíz, que muchas veces no son malos necesariamente, pero nuestra fuente principal de consuelo siempre, siempre, siempre debe ser la Biblia. Y entonces yo me puse a estudiar, a analizar todos estos héroes de la fe, como le llaman, o en otras versiones le dicen grandes ejemplos de fe, porque realmente debemos tomar en cuenta todo esto y conocer lo que hicieron, porque realmente son ejemplos de fe para que puedan ser de beneficios para nuestra vida. Y la Escritura me habla de Abel, me habla de Enoc, me habla de Noé, me habla de Abraham, me habla de Sara, etcétera. De muchos hombres y mujeres que vivieron, fueron llamados por Dios y lo obedecieron y cumplieron su propósito. Amén. Pero quiero concentrarme en esta noche en dos ejemplos particulares
Y se encuentran en el capítulo 11, versículo 32. Y dice, ¿cuánto más les tengo que decir? Este es el autor de Hebreos hablándole. Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y todos los profetas. Y ahí me quiero detener. Obviamente en esta noche, por motivos y por razones de tiempo, me quiero concentrar en Gedeón y en Barak. ¿Por qué? Porque me detuve y tomé un tiempo para analizar en qué consistió su fe, en qué consistió lo que ellos hicieron para Dios, cómo Dios los llamó, todo ese proceso. Y realmente para mí fue de mucha fortaleza. Y les quiero compartir eso para que sea de la misma forma fortaleza para mi audiencia, para los que me escuchan en esta noche. Sabemos, antes de entrar en estos dos ejemplos, que el libro de Hebreos fue escrito para una iglesia que estaba en unas condiciones bien difíciles. Era una iglesia perseguida. Era una iglesia que estaba pasando por tiempos sumamente difíciles y que era un llamado, cuando vemos el libro en su totalidad, a que las personas siguieran hacia adelante y continuaran sirviéndole al Señor, continuaran con su fe y que no se alejaran. Lamentablemente, cuando las cosas en la vida de las personas se complican, la tendencia es para alejarse de Dios. Y como les dije, ni siquiera abrimos la Biblia para recibir consuelo. Ni siquiera preferimos pedir consejo a una persona. Preferimos llamar a alguien, un amigo, como les dije, ir hasta un médico. Sin embargo, la fuente principal de nuestro consuelo es la palabra. Ahí está todos los mandatos y todo lo que el Señor quiere para nosotros. Este es el manual de instrucciones. Y entonces me di a la tarea de analizar estos dos casos. Y tal vez en una próxima ocasión me tome el tiempo y analice otros casos. Pero en esta noche me quiero concentrar en Gedeón y en Barak. Y quiero que nos vayamos y nos movamos al libro de Jueces. Vamos a comenzar con Gedeón en el capítulo 6. Jueces capítulo 6, versículo 12. Fíjense que no voy a tocar en su totalidad el relato, la historia. Sí me quiero concentrar en unos detalles. Y miren, Jueces 6:12 dice, este es el llamado de Gedeón. El llamado, ya cuando el Señor lo llamó directamente a hacer algo para Dios. Dice, entonces el ángel del Señor se le acercó, se le apareció y le dijo, guerrero valiente, el Señor está contigo. Fíjate que primeramente lo llama guerrero. El Señor había visto unas cualidades en Gedeón que le merecieron el título de guerrero valiente. Ya el Señor lo estaba llamando con un nombre, con un título, con unas características. El Señor ya lo veía de una forma. Sin embargo, miren, y aquí es que me quiero concentrar, en la contestación de Gedeón. Y este ejercicio muchas veces lo hemos hecho con el llamado y muchas prédicas que hemos escuchado y hemos estudiado acerca del llamado de Dios a Moisés y las preguntas y los cuestionamientos que le hizo Moisés a Dios. Sin embargo, cuando leemos esto es algo bien parecido, y es el hecho de que Gedeón tuvo dudas y no se veía como el Señor lo veía. Y continúa en el versículo 13.
Dice, Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron el Señor nos sacó de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas? Vemos que el primer cuestionamiento de Gedeón, antes de decir que no quiere o está temeroso de hacer lo que el Señor le mandó, es que le cuestionó a Dios por qué permitía esto, por qué permitió que al pueblo de Israel le estuviera pasando lo malo, por qué permitió esto. Y fíjate, el Señor le contesta, miren el versículo 14. Entonces el Señor lo miró y le dijo, ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Nuevamente, el Señor, esa pregunta que le hizo Gedeón a Dios, Dios no se la contestó. Simplemente reafirmó su llamado y le dijo, ve con la fuerza que tienes. Nuevamente, las razones por las que el pueblo estaba en esa situación era por las mismas manos del pueblo, por la misma desobediencia y por haberle dado la espalda a Dios. Y esa es la historia que podemos ver desde un principio, cómo el pueblo estaba derechito, le daba la espalda a Dios, había juicio, caía en manos de los enemigos, volvía, era liberado, Dios lo liberaba y volvía y se desviaban. Sin embargo, Dios no le contesta el por qué, sino que le dice, ve, olvídate de las razones, ve, porque tú tienes la fuerza y ve y rescata a Israel y yo soy quien te envía. Así que el primer cuestionamiento se lo derrumbó, le reafirmó su llamado. El versículo 15, pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el de menor importancia en mi familia. Nuevamente, la inseguridad y el temor que tenía Gedeón para hacer lo que el Señor lo mandó hacer era muy grande. Y más aún, el Señor lo llamó ya 2 veces, guerrero valiente, que era fuerte. Sin embargo, Gedeón se veía como un pequeñito y como el de menor importancia en la familia. Y fíjate, leemos esto y vemos, wow, pero como una persona que estaba tan insegura, estaba tan temerosa, estaba tan ¿verdad? Que no quería hacerlo. ¿Cómo entró en ese grupo selecto de los ejemplos de fe? Y es para mí, y lo podemos ver cuando lo vemos de afuera y leemos esta historia y decimos, ay, pero qué imprudente este Gedeón. El Señor lo estaba llamando valiente, lo estaba llamando guerrero y él no lo creía. Pero nosotros somos iguales. Nosotros, el Señor nos llama fuerte, nos llama valientes, nos llama. Y si Dios nos llama es porque sabe que nosotros podemos hacerlo. Sin embargo, nosotros dudamos de nosotros mismos. Así que hacemos exactamente igual que Gedeón. Pero aún así, Gedeón formó parte de estos ejemplos de fe. Y continúa. Vamos a ver qué sigue diciéndole. El Señor le dijo, después que le dice que él es el más débil y que de menor importancia en la familia, el Señor le dijo, yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Nuevamente, le está diciendo, esto va a ser tan fácil para ti, va a ser tan y tan fácil para ti, porque yo voy a estar contigo, que va a ser tan fácil como una pelea uno a uno, hombre a hombre. Y nuevamente, Gedeón, si de verdad cuento con tu favor, respondió Gedeón, muéstrame una señal para asegurarme
de que es realmente el Señor quien habla conmigo. Nuevamente, Gedeón era sumamente cabezón, como le podríamos decir, era tremendo. Y Gedeón se caracteriza, si seguimos leyendo más adelante el relato, que él pide señales y él pide señales. Y nuevamente Gedeón está en la lista de los ejemplos de fe. Y Gedeón lo que hizo fue pedir señales tras señales tras señales, porque él no creía en un principio que él era capaz de hacerlo y peor aún, que era el Señor quien lo había llamado, quien lo había mandado. Sin embargo, Gedeón finalmente entendió y le dijo que sí al Señor. Y es ahí donde nosotros vemos lo que separa a una persona que no tiene fe a una persona que tiene fe. Y una persona que es digno de decir que es una persona que confía en el Señor. En un momento dado vamos a tener dudas, en un momento dado vamos a tener miedo, en un momento dado vamos a tener inseguridades, pero si al final le dices que sí al Señor, eres un ejemplo de fe. Eres un ejemplo de fe. Luego, el Señor le demostró. Fíjate que Dios no tenía que hacerlo, sin embargo, le dio una demostración para no seguir extendiéndome en el relato. Le da una demostración de que es Él, quemó la ofrenda en el altar. Y nuevamente, el versículo 22 dice, cuando Gedeón se dio cuenta de que era el ángel del Señor, clamó, oh Señor soberano, estoy condenado, he visto cara a cara al ángel del Señor. No te preocupes, no tengas miedo, no morirás. Es en este momento cuando Gedeón se da cuenta de que es el Señor quien lo ha llamado. Y ahí sí que la cosa se puso complicada, porque ya el Señor le dijo, ya él sabe que es el Señor el que lo llamó. Ya su excusa de que es débil no es válida. Y las razones por las que el pueblo estaba en la situación que estaba tampoco eran importantes, tampoco eran válidas. Dios le dio una instrucción, tienes que ejecutar. Y siempre sabemos y conocemos y hablamos y reseñamos este suceso impresionante donde Gedeón con un ejército de 300 hombres venció. Pero esa gloria es de Dios. Al final el Señor le dijo, te fui bajando y bajando el número de soldados porque esta gloria no es tuya, esta gloria es mía, para que después no digan que esto lo hicieron ustedes. Sin embargo, hay un detalle y esta fue, como diríamos, la victoria más grande, y este fue el propósito al final por el que el Señor llamó a Gedeón, que él cumplió. Por eso él está dentro de esta lista hermosa de los ejemplos de fe. Sin embargo, antes de que el Señor lo llamara a trabajar con ese ejército y llegar a esta victoria, el Señor lo mandó a ejecutar un poco antes una instrucción. Antes de hacer todo eso, él tenía que hacer algo. Y eso lo vemos en el versículo 25 en adelante. Dios mandó a Gedeón a que eliminara un altar de Baal que tenía su padre y su familia. Fíjate que el Señor, él le pidió pruebas al Señor, pero el Señor lo probó también. Y voy a tomarme un breve momento para leerlo. Dice, esa noche el Señor le dijo a Gedeón, toma el segundo toro de rebaño de tu padre, el que tiene 7 años, derriba el altar que tu padre levantó a Baal y corta el poste dedicado a la diosa Acera que está junto al altar. Luego dice la Escritura que Gedeón lo hizo. Así que cuando yo leía esto y decía, caramba, Gedeón le pidió muchas señales a Dios, muchísimas.
Sin embargo, Dios también le pidió señales de su fidelidad a Gedeón, porque no solo llevó el propósito de llevar ese ejército a la victoria y liberar a Israel, sino que él tuvo que romper con la idolatría de su propio hogar, enfrentarse a su propia familia. Y la palabra dice, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Así que, por esta razón, Gedeón se gana el título de ejemplo de la fe, porque realmente cuando al final él entendió quién era el que él había llamado, él hizo lo que el Señor lo mandó a hacer. Amén. Entonces me quiero mover a Jueces 4, versículo 6, y les voy a hablar un poquito de Barak. Dice la escritura, discúlpeme, el versículo 6, Jueces 4, 6. Un día Débora mandó a buscar a Barak, hijo de Abinoam, quien vivía en Cedes y en el territorio de Neftalí, le dijo, el Señor de Israel te ordena, reúne en el monte Tabor a 10,000 guerreros de las tribus de Neftalí y de Zabulón. Y yo haré que Sísara, el comandante del ejército de Jabín, vaya al río Sison junto con sus carros de guerra y sus guerreros. Allí te daré la victoria sobre él. Vemos que cuando estudiamos casi siempre, cuando se analiza este texto y nos enfocamos en Débora, que realmente tiene un papel sumamente importante, y vemos que Barak, podemos decir que Barak pues dudó, Barak tuvo miedo o Barak necesitaba de Débora. Pues ciertamente Débora era la profeta de Dios en ese momento, la que le iba a dar las instrucciones directamente. Es por eso que él pide que ella vaya con él. Así que, ¿qué nos puede enseñar esto? Que en el caminar hacia el propósito que el Señor nos mandó, podemos tener temor, podemos tener miedo y podemos necesitar ayuda, o sea, podemos necesitar de alguien que nos asista. Eso no está mal, sino que ese aparente defecto puede ser una virtud. Y ahí podemos ver lo que dice Hebreos 11:34, que lo leí anteriormente. Dice, su debilidad se convirtió en fortaleza, hablando de estos héroes de la fe. Cada uno de nosotros, y muchas veces es muy fácil decir, enumerar nuestras debilidades y nuestras virtudes, no saber decirlas, porque siempre nos enfocamos en lo malo. Sin embargo, las cosas que no son muy agradables en nosotros, cuando las ponemos en las manos del Señor, se convierten en fortalezas. Barak sabía y reconocía el liderato y el llamado profético de Débora. Para mí eso es hermoso, realmente. Débora era sumamente importante, era una pieza clave para guiarlo con instrucción directa de Dios. Así que él sí no quería ir solo, ciertamente, pero también podemos verlo desde el punto de que él reconocía ese liderato. Y al final del día, la victoria no fue de él. Eso mismo le dice Débora. Va a ser de una mujer. Así que, tanto Barak como Gedeón, ninguno de los dos se llevó la gloria de lo que allí sucedió. Al final y al cabo, la gloria de todo se lo llevó el Señor. Y ese debe ser nuestro ejemplo, ese debe ser nuestro enfoque. Que cuando nosotros le decimos que sí a Dios, el Señor ve unas cosas en nosotros que nosotros no necesariamente vemos en un inicio. Que en muchas ocasiones tenemos miedo, tenemos dudas, tenemos inseguridades, temores. Sin embargo, no hay
pregunta que tengamos, que Dios no tenga una contestación para refutarla, para tumbar ese argumento y decir, sí, tienes esa duda, pero yo voy a estar contigo. Tienes esta duda, pero yo te llamé, yo fui el que te llamé. Y tú me pides señales, pero yo también te voy a pedir señales de tu fidelidad hacia mí. Yo voy a ver y te voy a probar para ver qué tú vas a hacer en situaciones que son incómodas y muy difíciles para en realidad saber si tú me amas, si tú me eres fiel y si tú estás dispuesto a todo para que el propósito se cumpla. Realmente, mirando y analizando estos dos casos, fueron de sumo consuelo para mí, porque realmente, como les dije, ver lo que está sucediendo, ver cómo hay personas que lo que hacen es huir de Dios, como hay personas que abortan su propósito, su llamado, cuando lo que tienen que hacer es mirar al Señor y seguir hacia adelante como hicieron estas personas, porque ahí es donde está la victoria, ahí es donde está la bendición. Y no son cosas materiales, son cosas espirituales y que trascienden este mundo. Realmente el Señor está cerca. La tierra ya clama. La tierra ya está. No, ya se ve que están pasando tantas cosas. Y nuevamente, nuestro llamado y nuestro propósito en esta tierra es servirle a Dios, entregarnos a Él completamente y estar simplemente a su disposición. ¿Qué tú quieres que yo haga, Señor? Pues para allá voy. ¿A dónde voy? ¿Qué digo? ¿Qué hago? Lo demás lo hace el Señor. Realmente lo demás lo hace el Señor. Así que quiero volver de nuevo a Hebreos y quiero volver a leer el capítulo 11, versículo 33. Por la fe, esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir ejércitos eternos. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Sin embargo, y aquí están las letras pequeñas, lo que no nos gusta, pero tenemos que saberlo. Otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Algunos fueron ridiculizados a sus espaldas y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encadenados en prisiones. Algunos murieron apedreados y otros los cortaron por la mitad con una sierra y a otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados. Este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas, se escondieron en cuevas y en hoyos de la tierra. Debido a su fe, todas esas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que el Señor les había prometido, pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaran a la perfección sin nosotros. Realmente son palabras muy duras, pero sirven de mucho consuelo. Realmente nosotros no estamos en estos momentos pasando nada en comparación con lo que pasaron muchos hombres y mujeres que cuando las cosas se pusieron difíciles no le dieron la espalda a Dios. Y en este tiempo por nada
las personas le dan la espalda a Dios. Por nada las personas abortan ministerios. Por nada las personas se van de la iglesia. Por nada las personas simplemente se desaparecen. Y estos ejemplos, sabemos que cuando le servimos al Señor, no todo es perfecto. No vamos a llevar una vida de perfecto, una vida de todo el tiempo felicidad. Sin embargo, hay algo que vamos a recibir que va más allá de esta vida. La misma palabra lo acabo de leer. Hay algo que trasciende. Y esa es nuestra esperanza. En eso nosotros nos aferramos. Simplemente hacer su voluntad, a estar disponibles para Él. Y lo demás, el Señor lo hace. Amén. Así que este es el mensaje que el Señor puso en mi corazón en esta noche. Vamos a ponernos de pie. Me gustaría terminar con una oración. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia dándote gracias, Señor. Padre, que esta palabra cale en los corazones de mis hermanos de la misma forma que caló en el mío, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres fiel, porque sabemos por tu palabra que hay promesas, Señor, que en este mundo están pasando muchas cosas difíciles. Sin embargo, nuestra esperanza siempre, siempre, siempre debe estar puesta en ti, Señor. Padre, bendice a mis hermanos, Señor, los que han escuchado esta palabra. Guárdalos, bendícelos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.